Hola, doctoras, doctores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe, muy bien. Por favor, excúseme, que era que preciso me entró una llamada de la EPS y estaba atendiéndola, entonces por eso ingresé un poquito tarde, pero bueno, vamos a darle inicio nosotros a nuestra sesión del día de hoy y permítame porque voy a enviar la foto a la universidad y ya iniciamos. Este grupo, ¿qué grupo es este? ¿3B? Sí, sí, señor. Muchas gracias. 3B. Bueno, listo. Vamos a iniciar entonces con nuestra cuarta clase de este módulo de penal especial con ustedes. ¿Alguien me quiere, por favor, recordar qué vimos el día de ayer? ¿Alcanzamos a mirar o dejamos que para el día de hoy vamos a ver lo que es el homicidio? Sí, doctor, nos dijo del homicidio y lo de la conducta dolorosa. Bien, perfecto. Bien, vamos a hablar de un tipo penal que es importantísimo e inherente para cada uno de nosotros. Este tipo penal está tipificado en el artículo 103 del Código Penal, libro segundo de nuestra ley 599 del 2000. ¿Y por qué digo que es importante? Porque es de los derechos importantísimos que tenemos cada uno de nosotros y es la vida. Nosotros hablábamos de la vida independiente o intrauterina y hablábamos de los posibles delitos que se puedan cometer contra esta vida dependiente o intrauterina. Después de ello hablamos de la vida independiente, es decir, las conductas punibles que se puedan cometer contra una persona después de su nacimiento. ¿Y por qué es importante? Porque en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, se vienen cometiendo muchos delitos o es muy constante que se le esté quitando la vida a muchas personas. Entonces, por eso nuestra norma lo tipifica y lo castiga. Nos dice el artículo 103 del Código Penal que el que le quite la vida a una persona tendrá una pena privativa de 208 meses a 450 meses. Ese es el tipo penal. Nos explica que una persona que le cause la muerte a otra, entonces tendrá una pena de 208 meses a 450 meses. Eso es un tiempo bastante considerable. Y cuando nosotros vimos los principios de la pena en el artículo tercero, hablábamos que los principios de la pena tienen que cumplir con unos requisitos importantes, que el primero es de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Entonces acá vamos a mirar que el legislador cree que es proporcional imponerle una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses a una persona por el hecho de quitarle la vida. Siempre les he dicho a ustedes que así no nos parezca que sea justa la pena a imponer por cualquier conducta punible, pero es la que el legislador nos enmarca, nos encuadra y nos da a conocer por cualquier conducta punible y que el juez, de acuerdo a su autonomía y su discrecionalidad, es la que va a colocar. El juez no se podrá salir de esos mínimos y de esos máximos que encontramos nosotros en cada uno de los tipos penales. Es decir, en un homicidio no podrá colocarle menos
de 208 meses o más de 450 meses, excepto en algunos casos, ¿cierto? Yo creo que cuando nosotros vimos la situación de la dosimetría penal o la dosificación de la pena, que la dividen en 4 cuartos, supimos que en el primer cuarto coloca el juez a una persona que no haya tenido antecedentes judiciales y que únicamente confluyan circunstancias de menor punibilidad. El juez lo ubica en el primer cuarto. En los cuartos siguientes, pero sin salirse, si estamos hablando ahorita del homicidio, todo lo que hable está relacionado con el homicidio. Entonces dice que el homicidio es de 208 meses a 450 meses. Cuando se hace la dosimetría pues, penal, pues el juez tiene que tener en cuenta ese mínimo y ese máximo. Y todos los tipos penales se van a dividir en cuartos, ¿cierto? Entonces, en el primer cuarto ubicará a una persona cuando no tenga antecedentes judiciales y simplemente confluyan circunstancias de menor punibilidad o atenuantes. Lo ubicará en los cuartos medios cuando esta persona que ha cometido la conducta punible de homicidio confluyan circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal o circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal. Cuando confluyan las dos, entonces el juez, de acuerdo a su autonomía y discrecionalidad, lo irá a ubicar en esos cuartos medios. Y hablamos que lo ubicará en el último cuarto cuando la persona que ha cometido la conducta punible de homicidio tenga circunstancias de mayor punibilidad únicamente. Entonces, cada uno de los tipos penales, en este caso del homicidio, que es del cual estamos haciendo referencia, tiene esos quantums punitivos de un mínimo y un máximo, y el juez no podrá colocar ni menos del mínimo ni excederse del máximo. Ahora bien, si esta persona cumple con algunos requisitos dentro del procedimiento penal, por ejemplo, en la audiencia de formulación de imputación, acepta o se allana cargos, pues entonces el artículo 351 del Código Penal dice que cuando una persona acepte cargos, se le rebajará hasta la mitad de la pena. Y en este evento, sí, el juez podrá colocarle menos del mínimo porque existe o confluye un requisito procedimental penal para poder colocarle menos de los 208 meses, que es el mínimo por cometer la conducta punible de homicidio. Dicho ello, entonces vamos a mirar qué es el homicidio. Entonces, existen algunos vocablos, tanto latinos como etimológicamente, que se puede indicar que el homicidio viene o tiene su génesis o tiene su origen en estos vocablos. Homo, que quiere decir hombre, homo, hombre, sidium, que quiere decir matar. En palabras más coloquiales quiere decir que el homicidio es el acto de matar a otra persona, ya sea por acción o ya sea por omisión. Ese viene a ser el homicidio. Bien, pero entonces acá también hablamos que el homicidio se puede dividir en diferentes tipos penales. Ojo con ello. El homicidio lo podemos dividir nosotros en diferentes tipos penales, lo cual nos permite distinguir a nosotros entre homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio preterintencional, que estas son otras formas culposas de cometer la conducta punible. Las primeras, mediante las cuales una persona ejecuta un delito o comete una conducta punible, y muy conocidas son por acción y por omisión. Estas son otras formas culposas de cometer la conducta punible. Entonces, por eso digo que se puede dividir el homicidio en varios tipos penales, ya sea doloso, ya sea culposo y ya sea preterintencional. Ahorita cuando termine de explicar lo que es el homicidio, vamos a hablar un poco y a recordar algo de esas otras formas de comisión de la conducta punible. Entonces,
El homicidio, hablamos que es doloso cuando se tiene el conocimiento de los hechos y se utiliza la voluntad para cometer esa conducta punible. Eso es lo que nos habla a nosotros del homicidio doloso, cuando coexisten o se relacionan el conocimiento y la voluntad, y utilizando estos dos requisitos o estos dos presupuestos, se le quita, se le suprime, se le causa la muerte a una persona. Entonces, independientemente de qué clase de dolo se haya utilizado para quitarle la vida a esa persona, ya sea el dolo directo, ya sea el dolo indirecto o ya sea el dolo eventual. Entonces, cuando se comete esta conducta punible dolosa, debemos tener en cuenta eso, esa coexistencia entre el conocimiento y la voluntad, que ahorita cuando miremos esas formas de ejecución de la conducta punible, vamos a recordar en qué consiste ese aspecto cognitivo y ese aspecto volitivo para que se tipifique la conducta punible mediante dolo. De igual manera nos dice que el homicidio es culposo cuando no se tiene en cuenta el deber objetivo de cuidado en la realización de diferentes actividades. Entonces, de igual manera, en este evento existe una conducta punible que es culposa cuando, de acuerdo al artículo 11, perdón, al artículo 23 del Código Penal, nos indica que el homicidio es culposo cuando no se tiene el deber objetivo de cuidado, porque la conducta punible es previsible, y por ser previsible, el sujeto que va a cometer la conducta punible pensó poderla prever, y en su actuación no la pudo prever. Entonces se dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado que ha debido tener la persona que cometió la conducta punible, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Eso creo que es lo que dice el artículo 23 de nuestra norma penal. Y estos delitos se cometen por culpa. Ojo, por eso nosotros hablamos de un homicidio culposo en accidente de tránsito, ¿cierto? Unas lesiones personales culposas en accidente de tránsito. Y acá, cuando vayamos a mirar la culpa, también vamos a recordar que la culpa tiene unos presupuestos que la sustentan, que esos presupuestos son la negligencia, la imprudencia y la impericia, que vamos a hacer un recordatorio de ello. Y por otra parte, podrá ser un homicidio preterintencional cuando el resultado va más allá de lo que la gente o el sujeto activo de la conducta punible quería ocasionar. Y eso lo vamos a mirar. Entonces, por eso les decía que el homicidio se puede dividir en diferentes tipos penales. De igual manera, vamos a mirar en qué consiste el homicidio por alevosía, y vamos a mirar también las circunstancias de agravación punitiva del homicidio que están tipificadas en el artículo 104A de nuestra norma penal. Pero entonces, como les dije, y entre todos vamos a mirar y a socializar esas formas de culpabilidad o esas otras formas de cometer la conducta punible, que es por dolo, por culpa y por preterintención, y que nosotros ya sabemos, y que yo siempre les he comunicado y les he indicado que todos los temas de derecho penal general los vamos a aplicar en este tema de los delitos en particular, o en nuestro tema del derecho penal especial. Porque mire, ya estamos hablando del homicidio, y entonces se dice que se puede dar por dolo, por culpa o
preterintención, que son temas que nosotros ya conocemos y que los vamos a aplicar acá. Cuando nosotros hablamos de otras formas de culpabilidad, decimos que el dolo, ¿no? Y primero que todo quiero decir que el dolo es la intención que tiene una persona de causarle un daño a otra, ¿cierto? Utilizando dos presupuestos importantes que se deben tener en cuenta, que es el aspecto cognitivo y el aspecto volitivo. El aspecto cognitivo hace referencia a que la persona que va a cometer la conducta punible conoce de que el despliegue de esa conducta va a causar un daño, conoce de que va a causar un detrimento en el patrimonio de otra persona, conoce que por esa conducta negativa está vulnerando las normas penales. De igual manera, así no sea abogado o no sea estudiante de derecho, sabe que por ese daño causado se le va a imponer una pena, ya sea una pena privativa de la libertad, ya sea una pena multa o ya sea una pena o privación de otros derechos. Porque esas son las clases de penas que nosotros tenemos en Colombia y que la Constitución y nuestra norma penal nos indica las clases de penas, unas son principales y otras penas son accesorias. Dentro de las principales nosotros tenemos la privación de la libertad, tenemos dentro de las principales cuando se coloca única y exclusivamente la pena multa, vendrá a constituirse como pena principal, o cuando única y exclusivamente se coloca la privación de otros derechos del artículo 43 del Código Penal, entonces también quedará como principal. Será accesoria la pena multa cuando se coloque una pena privativa de la libertad y se coloque tantas unidades multa, ahí la pena multa vendría a ser accesoria a la pena principal. Y esas son las clases de penas que contempla nuestra norma constitucional y nuestra norma penal, que están tipificadas a partir del artículo 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Código Penal, que el artículo 39 me habla de la pena multa. Bien, entonces teniendo ya en cuenta esto, se dice que el dolo es que se conoce el daño que se va a causar con esa conducta punible y sin embargo la persona utiliza la voluntad y comete la conducta punible. Para que se tipifique el dolo en estas dos situaciones, entonces se tiene que dar ese conocimiento y aplicarse la voluntad para que se tipifique el dolo, como ustedes ya bien lo saben. De acuerdo al artículo 22 de nuestro Código Penal, nos indica que la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos. Claro, conoce que eso es un hecho y que va a causar un daño, va a causar un detrimento. Entonces, la persona conoce los hechos y de igual manera quiere su realización. Cuando quiere su realización es cuando utiliza la voluntad para poder cometer esta conducta punible. Y de esto pues no nos vamos a detener mucho porque nosotros ya conocemos qué es el dolo y los requisitos o los presupuestos que tiene que tener para poder tipificarse el dolo. Hablamos nosotros que existen varias clases de dolo, por eso les decía que en el homicidio debemos saber qué clase de dolo se presentó en la comisión de esta conducta punible. Y esas clases de dolo se me olvidan, quiero que me las recuerden, se me acabaron de olvidar, porque no me acuerdo cuáles son las clases de dolo que tenemos nosotros como Directo, otra indirecto o contra. eventual. ¿Cómo, doctor? Directo, indirecto o eventual. Directo, indirecto y dolo eventual. Entonces, cuando se cometa una conducta punible de homicidio, que es lo que estamos hablando, hay que determinar qué clase de dolo se presentó en la comisión de ese delito. Bien, el dolo directo del cual nos habla el doctor nos dice que se presenta cuando hay una estrecha relación, una estrecha consonancia entre lo que quiere
la persona que va a comer la conducta punible, es decir, el autor y el resultado. Cuando existe esa relación directa, esa concatenación entre lo que quiere la persona y el resultado. Ejemplo, Pedrito Pérez quiere matar a su vecino o quiere quitarle la vida, y realmente haciendo todos los procedimientos que nosotros conocemos de ideación, preparación, ejecución y consumación, realmente en el momento de la ejecución logra quitarle la vida a esta persona. Entonces estamos hablando de un dolo directo, porque hay una estrecha relación entre lo que quería Pedrito Pérez, que era quitarle la vida al vecino, y lo logró. Entonces se viene a tipificar un dolo directo en este ejemplo que le estoy colocando. Bien, hago como este recorderis para que cuando entremos a mirar lo del homicidio doloso, preterintencional y culposo sepamos. Nos habla también de una clasificación, como lo indicó el doctor, que es un dolo indirecto, ¿cierto? Y nos dice que una persona o un agente o el autor obra con dolo directo cuando o se desprende, mejor, se presenta cuando se desprende una segunda conducta punible de la primera y que no es querida por el autor, o que el autor no quiso que esa, o no previó, no ideó y no preparó esa segunda conducta punible. Es decir, es la concurrencia, es la ocurrencia accidental pero dolosa, ojo, accidental pero dolosa, de una segunda conducta punible que se adiciona o que se desprende de la primera. Ejemplo, vamos con el mismo caso de Pedrito Pérez, que en un principio pues ideó, preparó y ejecutó la conducta punible de quitarle la vida a su vecino. Logra el resultado, entonces vendría a haber dolo directo. Pero para huir de las autoridades competentes, hurta un vehículo y se lleva ese vehículo para poder escapar de las autoridades competentes. Esa segunda conducta punible, aunque no había sido prevista ni ideada por el autor, pues es una conducta punible porque viene a tipificarse lo del artículo 239 del Código Penal, que es el hurto, y surge de la primera. Y es dolosa también porque él ve el vehículo y lo hurta y lo lleva, y está tipificado también como una conducta punible. Entonces ese vendría a ser el dolo indirecto. Y entonces en este caso, Pedrito Pérez comete la conducta punible de homicidio primero con dolo directo y después con dolo indirecto. Esa es la explicación de lo que nos hace la norma del dolo indirecto, muy superficial que estamos haciendo, porque como digo, ustedes ya tienen conocimiento de esta situación de formas culposas de cometer la conducta punible. El dolo eventual está tipificado en el inciso segundo del artículo 22 del Código Penal y dice que existe una diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual, que se manifiesta o que se da en que en el primer caso, es decir, en el dolo directo, existe una plena identidad entre la intención y el resultado. Claro, nosotros decíamos que se da esa idea, y el dolo directo es esa relación entre lo que se quiere y el resultado que se quiere por ese agente. Mientras que en el dolo eventual el suceso puede o no ocurrir, porque recuerden que el dolo eventual se presenta como un posible resultado criminal no deseado directamente y cuya producción se deja librada al azar. Acá dentro del dolo eventual también existe un dolo de riesgo. Entonces, por ejemplo, en una reunión de una empresa, va Pedrito Pérez con su novia. Uno de sus compañeros le
pide el favor que deje bailar a su novia con este compañero, la deja bailar. Después de 8 o 9 piezas, no llega la novia de Pedrito Pérez. Pedrito Pérez se preocupa, se levanta, mira que su novia está bailando muy amacizadamente con su amigo allá en el fondo del salón. Le dan celos, saca su arma de fuego, le dispara con el propósito de causarle daño a la novia, pero resulta que en el momento de impactar, dan la vuelta, impacta es al parejo. Mire que el resultado acá se deja al azar. Además, hay un dolo de riesgo porque él dispara sin tener en cuenta que entre él y su novia hay una distancia o hay un sitio donde están bailando más parejas. Entonces, por eso ahí hay un dolo de riesgo, ¿cierto? ¿Y por qué deja el resultado al azar? Porque él pretende de pronto causarle un daño a la novia, pero resulta que él no sabe si sí realmente la impacte o no, y entonces por eso se deja el resultado al azar. Eso más o menos es las clases de dolo. No sé si alguien me quiera apuntar, ayudar, aportar algo sobre el dolo y las clases de dolo. ¿O todo está entendido? Pues pienso Bien. que sí, doctor. Bien, ahora como esto es un recorderis que estamos haciendo, pues ustedes tienen conocimiento de ello. Ahora vamos a mirar que el homicidio, porque de ello es que estamos hablando, también se puede presentar por culpa, ¿cierto? Pero antes de ello, leamos el artículo 22 del Código Penal, doctores. Alguien que me colabore con esa lectura. Artículo 22 de... Ay, artículo... Artículo 22, dolo. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y requiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Listo. En el segundo inciso nos habla del dolo eventual, en el primero del dolo directo. Bien. Ahora vamos a mirar la culpa. El artículo 23 del Código Penal nos habla de la culpa y nos dice que para que una conducta sea culposa o su resultado sea culposa es porque no se tiene o es la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible y o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Mire ese jeroglífico tan grande pero tan diciente. Entonces, es el deber objetivo que debemos tener nosotros de cualquier actividad que desempeñemos. Me apagan los micrófonos, por favor. Es ese cuidado que debemos tener nosotros en el momento de desempeñar las diferentes actividades que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria. Si no tenemos ese deber objetivo de cuidado en cada una de las cosas, entonces podemos provocar una conducta punible o un accidente y mediante ese accidente se puede cometer un homicidio. Entonces es ese deber que se tiene y acá dentro de la culpa nos habla de que hay unos presupuestos que sustentan o que generan la culpa y es la negligencia, la imprudencia y la impericia. Pero también nos habla de una culpa con representación y una culpa sin representación dentro del desarrollo de ese delito que se va o que se produce por culpa. Nos dice que la culpa con representación es cuando la gente se representa en su mente, se idea en su mente un resultado típico y antijurídico, ya sea por acción o por omisión, el cual previamente se representó convencido de poder evitarlo. Él se lo representa, pero confía en que puede evitarlo. Y el ejemplo de la gran mayoría de docentes es la situación del vehículo que le están fallando los frenos, ¿cierto? Entonces, él sabe
Por eso se dice que es previsto, lo previó, él sabe que el vehículo le están fallando los frenos. Es previsible, porque es previsible, porque él puede ir a mandar arreglarle los frenos a su vehículo, pero después de haberlo previsto, confió en poder evitarlo. Entonces, en estas actividades, la persona en la culpa con representación se representa que puede llevar a cabo o puede ocurrir un accidente porque los frenos de su vehículo están fallando. Se lo representa, sin embargo, él dice, se cree Schumacher o Pablo Montoya y dice, no, yo tengo las suficientes habilidades para cuando se me presente la situación, puedo evitar el accidente, y resulta que no lo puede evitar. Él se representa que puede colisionar, que puede causar un accidente, sin embargo dice, no, yo lo puedo evitar, y no, cuando se da el accidente no lo puede evitar, y por eso se llama esa culpa con representación. Hablamos también de la culpa sin representación. Y entonces, en la culpa sin representación es cuando el sujeto activo de la conducta punible no se representa que puede ocurrir ese resultado típico y antijurídico por falta de esa representación del deber objetivo de cuidado. Si bien es cierto que él sabe que tiene su carro que está fallando, pues él no se representa, se le olvida que pueda causar un daño. No es como en la primera que él se representa y dice, sí, tengo los frenos largos, por ejemplo, y puedo causar un accidente. Él se representa ese accidente. Puedo atropellar a una persona, puedo colisionar contra otro vehículo, pero al mismo tiempo dice, no, yo tengo las habilidades suficientes para poder evitar esa situación. En esta sin representación, este señor no se representa nada, se le olvida inclusive que está largo de frenos y sin embargo así coge carretera y no se representa que pueda cometer una conducta punible por culpa o culposa y no se representa nada. Esa es la culpa sin representación. Ocurre el accidente, pero él ni se había dado cuenta que podía suceder este accidente. Les indicaba que la culpa tiene unos presupuestos o unos factores que generan o que soportan la culpa. Nunca se les olvide a estas señoras. Negligencia, imprudencia e impericia. ¿Cierto? Que nosotros ya también conocemos en qué consiste cada una de estas situaciones. Entonces, vamos a hablar de la negligencia. Ay, Dios mío. La negligencia dice que es un comportamiento humano negativo. Es un comportamiento humano negativo cuyo origen, cuya génesis está dada por la falta de diligencia, está dada por la falta de actuación o cuidado que se exigen en el cumplimiento de ciertas actividades. Entonces es esa falta de cuidado en ciertas o en la gran mayoría de actividades que nosotros podemos tener. Un ejemplo claro, creo que una cuadrilla de obreros de la alcaldía de un municipio se les encomienda abrir unos huecos para sembrar unos árboles. Entonces, a las 5 de la tarde, ya hora de salida, pues no tienen el tiempo suficiente para la señalización de que ahí hay unos huecos de 1,5 metros de profundidad por 1 de diámetro y que es un peligro para cualquier persona que pueda pasar. En ese momento, como es en un parque, salen unos menores de edad a jugar fútbol y se les va el balón hacia esos huecos o esos hoyos que cavaron. Uno de los niños sigue el balón con tan mala suerte que cae en uno de esos huecos porque no había señalización, hubo negligencia, no se indicó que existía un peligro
y esa es la negligencia, ese deber objetivo de cuidado que debemos tener en la realización de cualquier actividad. Entonces, en este evento hubo negligencia por parte de estos trabajadores que no señalizaron que ahí existía un peligro latente. Esa más o menos es la negligencia. La imprudencia consiste en la conducta activa, peligrosa y censurable, conducta activa, peligrosa y censurable que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento legal, debido a que el agente o el sujeto activo debía tener una debida cautela, un debido cuidado en el cumplimiento de actividades de alto riesgo. Ojo que en la anterior la negligencia es en cualquier actividad que desempeñemos. Acá es en actividades de alto riesgo que no se tuvo ese deber o objetivo de cuidado al llevar a cabo o al ejecutar esa actividad de alto riesgo. Hablemos nosotros. Un ejemplo. Recuerden que la situación médica atañe o se relaciona única y exclusivamente a los médicos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la actividad como en nuestra casa que cuando tenemos algún dolor, ya sea de oídos, de cabeza, de estómago, de piel, de lo que sea, nos automedicamos. Esa es una actividad de riesgo que única y exclusivamente le compete a los médicos. Y si nosotros vamos a tomar esa actividad sin tener esa situación de cuidado, y nos aplicamos o nos automedicamos alguno de los medicamentos que le han formulado a alguno de mis familiares para un dolor de cabeza. Resulta que los cuerpos no asimilamos de la misma manera algunos medicamentos, inclusive algunos alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es un ejemplo que pasó, creo que en Barranquilla, a una niña de 2 años le salió un sarpullido en la cara, la madre no acudió a un médico ni acudió ni siquiera a una droguería para indicar que tenía un sarpullido la niña de 2 años en su mejilla y utilizó una crema que a ella le habían formulado en días anteriores para un sarpullido que le había salido en el cuerpo. Pensó que el hecho de aplicarle esta crema podía solucionar el problema de sarpullido de la mejilla de su niña. Le aplica la crema y resulta que le quemó la cara, le quemó la mejilla a la niña y hizo más grave esta situación. Entonces, esta es una actividad de cuidado, es una actividad de alto riesgo que debemos tener. Otra actividad de alto riesgo es cuando nosotros estamos manejando, conduciendo, ¿cierto? Si no tenemos ese deber objetivo de cuidado cuando vamos manejando, por ejemplo, vamos fuera del límite de velocidad a 120, 130 por hora, pues mire que no tenemos ese cuidado y estamos ejerciendo una actividad peligrosa. Por eso se viene a determinar la imprudencia se da o se tipifica cuando nosotros hayamos o estemos realizando una actividad peligrosa. Bien. Doctor, una pregunta. Señor. Ese es el mismo caso de la señorita que entregó en la farmacia unos medicamentos que no correspondían y la mamá no se fijó en la entrega de esos medicamentos y le dio esas dosificaciones a las niñas y las niñas tenían alergia a esos medicamentos y por ende fallecieron. Ojo, hay que tener en cuenta muchas cosas, por eso les digo que hay que averiguar o investigar. La niña de la farmacia no sabía o no tenía conocimiento que dentro de la caja que estaba solicitando la usuaria le habían colocado otro medicamento que no era y no correspondía al nombre de la caja. Entonces ella confió y además por lo general estos medicamentos vienen sellados. Si yo miro una caja que dice Dolex
pero si cuando hicieron o empacaron el Dolex, empacaron otra sustancia ahí y viene una señora y me pide Dolex y yo veo la caja, digo Dolex y se la entrego, ¿cierto? Ahora, pues los de las farmacias confían en que lo que está dentro de las cajas que está ahí, pues es el medicamento que realmente es, ¿cierto? Y en este caso ella no tenía conocimiento. El error se dio en el momento de en los laboratorios empacar ese medicamento y lo empacaron contrario, colocaron otro medicamento que no era y tanto la de la farmacia como la señora que compró pues confiaban en ello. Y uno, ojo, es que uno no tiene esa precaución. Nosotros a veces firmamos un documento sin mirar qué dice, porque confiamos en la otra persona. Y esto es para que nosotros, y el derecho es para que tengamos ese cuidado. Mire que anteriormente lo engañaban a uno con algún contrato de compraventa, colocaban unas letras muy pequeñas en la parte inferior y uno por pereza no leía y resulta que ahí era donde estaba la cascarita y le venían a uno a cobrar más o lo implicaban en alguna otra situación. Acá por eso es que es la situación de el deber objetivo de cuidado. Ahora bien, la señora del ejemplo que me coloca, vuelvo y digo, esto viene empacado, sellado, y ahí dice el nombre del medicamento que me están pidiendo. Ella confía porque el laboratorio se lo envió allá y como está sellado, simplemente de pronto mira y dice, sí, es el medicamento que usted me está, inclusive los miligramos que están, 250 miligramos, dice ahí, pero en el laboratorio le empacaron diferente, entonces mire que ahí no tenía la situación ni la forma de ella poder certificar que era un medicamento que no correspondía a lo estipulado o que estaba descrito en la caja. La otra señora, pues doctores, ustedes confían muchísimo en su médico, ¿cierto? Entonces, dentro de una fórmula le formulan determinada medicamento, usted va a la farmacia con la fórmula, la farmacia le entrega, pues yo confío primero en mi médico y segundo en la farmacia, porque quienes distribuyen medicamentos de una farmacia han debido con anterioridad haber hecho un curso, conocer muchísimo de medicamentos y todo. La farmacia también confía en los laboratorios de que realmente el producto que viene ahí sea el que está siendo requerido. Entonces, mire que hay que indagar, investigar, porque acá de pronto hay un eximente de culpabilidad o de responsabilidad, porque yo confío, yo puedo argumentarle al juez, no, mire, en la caja dice lo que me estaba solicitando la señora a través de esa fórmula, ahí dice, la caja viene sellada, yo no podía y si la destapo, el cliente ya no me la va a aceptar para poder mirar. Entonces ahí dice que es el medicamento que me está solicitando, yo se lo entrego y yo no sabía eso. El culpable acá vendría a ser el laboratorio por confundir el medicamento. La señora, pues tampoco, ella confía en el médico principalmente y segundo en la farmacia y tiene esa seguridad de que es el medicamento que solicitó, que compró y por eso se lo aplica a sus hijas. Aquí hay mucho de indagar y de investigar. Ahora, se causa la muerte, eso es gravísimo porque estamos hablando del homicidio y si se causa la muerte por imprudencia, por negligencia, pues la persona irá a tener una pena o un castigo por haber causado este daño en la integridad o en la vida de esa persona, ¿vale? Todos, ahora, los homicidios, por ejemplo, así sea el resultado el mismo, que se le quite la vida a una persona, así sea ambos con la misma arma de fuego, vendrían a tipificarse diferentes. Por ejemplo, en una masacre que es con arma de fuego hay que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió esa conducta punible. Si bien es cierto que se da el resultado de homicidio en varias personas, se mirará y se estudiará y se tendrá en cuenta que son diferentes, porque puede ser que a uno se impactó con 2 proyectiles, a otro con 1, a otro con 5, a otro con 10, o diferentes situaciones más que se puedan dar. Todo esto lo debemos estudiar muy despacio y
cuando nos otorguen o nos entreguen a nosotros un caso que es la defensa de los derechos fundamentales de esa persona, sin importar si es penal, administrativo, laboral, constitucional, debemos hacer un estudio muy juicioso y con mucha responsabilidad para poder llevar a cabo y sacar adelante el caso que nos hayan entregado. Entonces ahí, pues doctor, hay que mirar, ¿no? Hay que determinar porque ellos en última no tienen como la culpa de eso. Cuando nosotros hablamos de la tipicidad, pues ya conocemos esto y creo, y la antijuricidad. Cuando hay un eximente de responsabilidad, se ataca, yo les decía, directamente la culpa. Porque una conducta puede ser típica, claro, está en el código, nuestra norma. Puede ser antijurídica, claro, vulnera o lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente protegido, tutelado. Pero no, la persona no es culpable porque lo hizo estando inmerso en esa ausencia de responsabilidad del artículo 32, una legítima defensa. En una legítima defensa del artículo 32, numeral séptimo, nos damos cuenta que es una situación que, y estamos hablando del homicidio, una persona agrede a otra con un arma blanca, le ha propinado ya varias puñaladas, esa persona cree que está en riesgo su vida porque ya está herido, desenfunda un arma y le propina al agresor 2 o 3 disparos con los cuales le quita la vida. Mire que acá está tipificado el homicidio en el artículo 103, esa es la tipificación. Segundo, el artículo 11 del Código Penal nos habla de la antijuricidad y es cuando se lesiona o se pone en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado o protegido. En este caso se está poniendo en peligro la persona que estaba siendo agredida y él responde a esa agresión y saca o desenfunda su arma y le causa la muerte a la otra persona. Este es un eximente o una ausencia de responsabilidad en el cual se ataca la culpabilidad, es decir, la persona no es culpable de haber cometido esta conducta punible. Yo creo que eso les había dicho en clases anteriores. Lo que le ocurrió al médico de que ultimó a los 3 señores en el puente peatonal. Eso es una legítima defensa y la legítima defensa está tipificada como una ausencia de responsabilidad o de culpabilidad de esa persona. De igual manera, en este caso del ejemplo que nos ocupa, pues yo debo probar, doctores, que no tenía conocimiento de que ahí había un medicamento que no era el que me estaba pidiendo la señora. Yo tengo ahí un eximente de responsabilidad porque no conocía. Yo sabía que era el medicamento, pero lo entregué confiado en que era el medicamento adecuado que me estaban solicitando. Todo eso podemos nosotros pelear y mirar a ver jurídicamente, porque no es posible que me vayan a mí a privar de la libertad por un homicidio que realmente yo no conocía, ni que fue doloso, ni culposo, ni preterintencional. Acá yo no conocía ni tenía, entonces debo, mediante mis situaciones jurídicas, alegar esa falta de culpabilidad mía porque no conocía. Entonces, por eso es que es importante estos temas que nosotros estamos tratando del derecho penal general y de los delitos en particular, y esa conexión que hay entre un libro y el otro. Bien. Ahora la culpa del otro presupuesto es la impericia. La impericia dice que es la falta de idoneidad, es la falta de conocimiento, la falta de competencia, exigibles en el ejercicio de cualquier arte, oficio, profesión o actividad. Es decir, no conocemos, no tenemos el suficiente conocimiento para desempeñar esa actividad, no tenemos la suficiente idoneidad. Por ejemplo, nosotros somos abogados, conocemos de leyes, pero resulta que van a construir un edificio y nosotros creemos tener conocimiento de arquitectura. Elaboramos unos planos sin el conocimiento adecuado, ¿cierto? Y resulta que cuando llevan ya la construcción en el segundo piso se nos cae
porque no tenemos ese conocimiento de arquitectura, doctores. Es como un arquitecto ir a llevar a cabo o realizar una audiencia de formulación de acusación. No tiene ese conocimiento y sin embargo, doctores, al no tener ese conocimiento, y eso es lo que castiga la norma, sin embargo, vamos y ejecutamos esa actividad sin tener ese conocimiento. Y eso es lo que castiga la ley penal, porque no conocemos. Si yo no conozco de algo, pues no debo intrometerme ni llevar a cabo esa actividad, porque no tengo esa idoneidad, esa aptitud, esa competencia, ese conocimiento, ¿cierto? Esa se viene de esa manera a tipificar lo que es la impericia. Impericia está relacionado entonces con esa falta de conocimiento que nosotros no tenemos y que de una o de otra manera llevamos a cabo y vamos nosotros a desarrollar esa actividad sin tener ningún conocimiento. Eso es más o menos las formas culposas o otras formas de cometer la conducta punible fuera de las que nosotros conocemos y que son muy relevantes de la acción y de la omisión. Entonces, con esto, para poder iniciar a mirar lo que es el homicidio y las clases de homicidio y poder llevar a cabo la estructuración del homicidio. Doctores, un segundito mientras ingreso a mi seminario porque me toca. Bien, continuamos entonces con el homicidio. Vamos a llevar a cabo la estructuración de ese tipo penal teniendo en cuenta los elementos que estructuran el tipo penal y que en un principio les indiqué. Entonces acá el homicidio primero que todo se puede llevar a cabo por acción o por omisión. Primero que todo, ¿cierto? También se puede llevar a cabo por estas tres formas que yo les indiqué, u otras formas culposas de cometer el delito de homicidio, por dolo, por culpa o por preterintención. Entonces, mire que ya llevamos acá la acción, la omisión, el dolo, la culpa y la preterintención, y por las diferentes clases de dolo que conocimos, las diferentes clases de culpa, y por los factores que sustentan la culpa, se puede llevar a cabo el homicidio. Bien, en este caso, ¿cuál será el bien jurídicamente que estaba protegido y que con el actuar de una persona causa ese daño a ese bien jurídicamente protegido? ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido en este caso? La vida. La vida y la integridad personal también nos habla de ahí, ¿cierto? Pero estamos hablando del homicidio, pues entonces es la vida, porque cuando lleguemos nosotros a las lesiones personales del artículo 111 en adelante, pues vamos a mirar que acá lo que se vulnera o el daño que se causa es a la integridad personal, ya sea física o psicológica, que nosotros habíamos hablado con antelación. Nosotros también dentro del penal hablamos de que en la comisión de una conducta punible existen dos partes, ¿no? Una que es la persona que despliegue esa conducta y que se viene a determinar como el sujeto activo de la conducta punible, y la otra sobre quien recae, hablábamos de ello, que es la persona o las personas, ya sean naturales o jurídicas, sobre las que recae el daño, y sobre el bien material sobre el cual recae el daño, porque hacíamos la aclaración que si bien es cierto, algunos delitos vulneran derechos fundamentales inherentes a la persona, también otros delitos vulneran el patrimonio económico de la persona. Bueno, entonces eso debemos nosotros tener en cuenta. Muy buenos días para todos. Permítame. Bienvenidos a la séptima sesión del Congreso de Derecho Penal Público que ha sido programado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia y el programa de gobierno de las internacionales de la Universidad de Bien, entonces
Vamos a determinar que en el homicidio existe un sujeto activo y vamos a mirar el artículo. El artículo nos dice el que. Cuando se refiere a ese calificativo de la persona o el sujeto activo que comete la conducta punible, estamos refiriéndonos a qué clase de sujeto, de acuerdo a la clasificación de los sujetos. Indeterminado. Indeterminado, ¿cierto? Entonces es un sujeto activo indeterminado, toda vez que el legislador no indica acá que la persona que pueda cometer la conducta punible tiene que tener una calidad o una cualificación especial. No nos indica. Pero yo creo que les indicaba en clases anteriores que después de la comisión de la conducta punible, nosotros debemos hacer un estudio responsable y mirar realmente quién cometió ese homicidio. Porque les decía, puede ser que ese homicidio lo haya cometido una persona que tiene una cualidad, una situación especial. Por ejemplo, con la muerte de este estudiante de Derecho de la Gran Colombia, pues se causó un homicidio, ¿cierto? Pero miren que acá no cumple con los requisitos de el que, porque supuestamente o presuntamente quien cometió la conducta punible, pues es una persona que tiene una calidad o una cualidad especial, que fueron los agentes de policía y que vienen a constituirse en funcionarios públicos. ¿Sí ve? Entonces hay que mirar y hay que saber que, si bien es cierto que el legislador nos coloca ahí como una persona indeterminada, hay que analizar y mirar bien qué persona realmente es el sujeto activo de la conducta punible. En este caso, pues son sujetos activos determinados, los que cometieron la conducta punible. Bien, nosotros hablábamos del sujeto pasivo. Y decíamos que es la persona o las personas sobre las cuales recae el daño, y que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. En este caso del ejemplo que ocurrió hace como 2 o 3 meses, pues sabemos que el sujeto pasivo viene a ser el señor, el muchacho al cual se le quitó la vida. Y acá tengo que hacer énfasis en otra situación. Cuando se comete una conducta punible, siempre nuestra norma procesal penal nos habla de la indemnización, y nuestra norma penal también nos habla de la indemnización, ¿cierto? Y nuestra norma constitucional incluye a la víctima. Y nuestra norma procesal penal, cuando ustedes vean el procesal penal, se dan cuenta que en algunos de los momentos procesales o de las audiencias, el juez le da la calidad de víctima a quien se le ha causado un daño. Y se dice también que se debe, por un lado, indemnizar a la víctima. Pero acá quiero hacer una aclaración. No todas las veces que se indemniza, se puede indemnizar a la víctima. No siempre la víctima puede recibir esa indemnización, porque en el caso del homicidio, la víctima no podrá recibir la indemnización. Entonces, esta indemnización se hace extensiva a su familia. Y en algunos casos más, también la víctima no es el beneficiario de esa indemnización, pero sí se podrá indemnizar a su familia, por eso se hace extensiva a la víctima, perdón, a los familiares. Y entonces acá el sujeto pasivo pues es la persona a la cual se le causó la muerte. En el caso del estudiante, pues al señor que se le causó la muerte, que era un estudiante de la Universidad La Gran Colombia, había ingresado allí porque él ya tenía, allá hay una modalidad que se llama de transferencia. Esa transferencia es de algunas personas que ya tienen alguna profesión aparte de la que van a ser como abogados. Este señor creo que tenía otra profesión y por eso ingresó a la Gran Colombia, ya estaba como en 9º semestre y ocurrió esta situación. Entonces, acá viene a ser sujeto pasivo el señor Ordóñez, que fue a quien se le causó un daño y se le causó la muerte. Hablábamos nosotros también en nuestro penal de un objeto, y que el objeto puede ser un objeto material o un objeto jurídico. ¿Se acuerdan de ello, doctores? Sí, claro.
Entonces, se dice que el objeto material también es sobre el daño sobre el cual recae la conducta, ¿cierto? Si hablamos nosotros en este caso, pues el daño recayó sobre una persona. La persona que estaba siendo protegido, un bien jurídicamente tutelado o protegido que era la vida. Entonces recae sobre esa persona y se viene a tipificar como ese objeto material. El objeto jurídico, que es la otra clasificación del objeto, pues nos indica que es esos bienes que están siendo protegidos. En este caso, el bien jurídico de la vida está siendo protegido. Entonces, ese bien jurídico que está siendo protegido es el que se daña, al cual se conculca. Además, hay que mirar que para ese daño causado, pues se vienen a aplicar las normas jurídicas que correspondan especialmente para ese daño causado, porque no es lo mismo cuando se cause un daño, por ejemplo, de hurto o de usurpación de un bien patrimonial de una persona, a este que estamos nosotros en comento y que es la vida. Vienen a ser dos bienes que, si bien son protegidos ambos en un contexto, pues son diferentes el uno del otro, ¿cierto? Y nosotros hablábamos en clases anteriores que hay que diferenciar. En uno se vulneran derechos fundamentales inherentes a la persona, como en este caso que es la vida, y en otros se vulneran derechos fundamentales del patrimonio económico de esa persona y que también entra en detrimento ese patrimonio económico, porque, por ejemplo, acá saliéndonos un poquito, para tener como esa explicación. Si, por ejemplo, alguno de nosotros nos hurtan nuestro celular, pues mire que está disminuyendo nuestro patrimonio económico y está siendo conculcado, porque si es un patrimonio, un celular de alta gama de 2 millones, de 1,5 millones para arriba, pues es difícil en algunos de nosotros volver a conseguir de contado los 2 millones para ir y comprar otro celular, ¿cierto? Y eso no sucede. Esto será muy fácil para algunas personas que tengan mucho dinero, sin embargo, el patrimonio se le disminuye en esos 2 millones de pesos. ¿Sí ven? Acá la vida, que es un derecho fundamental importantísimo, pues con mayor razón lo protege y lo tutela nuestra norma constitucional y nuestra norma penal. Entonces acá el bien jurídicamente protegido, pues es la vida, el bien jurídico y además las normas que hacen relación a ese bien jurídicamente protegido y que están tipificadas en nuestro código, artículo 103, y hay que mirar si existió alguna circunstancia punitiva de mayor gravedad para poder encuadrar, enmarcar esta conducta punible en ese artículo 104, ¿cierto? Porque ahí están las circunstancias punitivas de mayor gravedad o circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, hay que mirar dentro del objeto jurídico cuál es la norma que realmente se relaciona con esta conducta punible y debemos dirigirnos al artículo 103. Después de que hayamos hecho un estudio del suceso, pues mirar si tiene alguna circunstancia de agravación punitiva del artículo 104, tomar esa circunstancia de agravación punitiva y enmarcarla dentro del homicidio, porque nos dice que esas circunstancias de agravación punitiva hacen más grave el delito o la conducta punible. Y al hacer más grave la conducta punible, pues también aumenta y nos hace más gravosa la pena, porque en el artículo 103 nos indica que la persona que le quite la vida a otra incurrirá en una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. En el artículo 104 dice que si la conducta punible se lleva a cabo o se despliega teniendo en cuenta estas circunstancias de agravación punitiva, la pena privativa de la libertad será de 400 a 600 meses. Mire que se nos aumenta también la pena porque la conducta punible también se agrava.
Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nos den, nos confíen, llevar a cabo la defensa de una persona que presuntamente ha cometido una conducta punible. Entonces, ese vendría a ser también ese encuadramiento de la norma penal y la aplicación de la Ley 906 del 2004 para poder llevar a cabo todo el procedimiento y llevar a cabo todos los momentos procesales de los cuales nos habla nuestro procedimiento penal. Bien. La conducta, recuerden que la conducta es ese despliegue que hace la persona para poder causar ese daño. Y hablábamos nosotros que la conducta también depende de la voluntad, porque si yo no despliego la conducta, mi voluntad es no desplegarla y no causar el daño, no pasa nada. Pero si mi voluntad es causar ese daño, despliego la conducta, causo el daño, pues entonces mire que utilicé la voluntad para causar ese daño. Permítame un segundito porque estoy... Listo. Qué pena. Bueno, entonces hablamos de esto, ¿no? Entonces, la conducta siempre descansa o tiene como base importante o fundamental la voluntad, siempre, ¿cierto? Ahora bien, nosotros hablamos que la conducta también descansa o tiene su base fundamental no solamente en la voluntad, sino también en los verbos rectores. Y hablábamos del verbo rector simple, verbos rectores compuestos alternativos, toda esa situación. Creo que ya vimos esa situación acá de esos verbos rectores, ¿cierto? Y leímos algunos verbos rectores. Entonces la conducta descansa sobre esos verbos rectores. Y hay que mirar si es simple, si es compuesto alternativo o si es conjuntivo. Entonces acá la conducta descansa en primero que todo en la voluntad y segundo en esos verbos rectores de los cuales ya tenemos conocimiento. La culpa, pues nos indica, doctores, que la culpa siempre en la gran mayoría de delitos es dolosa. Y ya sabemos que es el dolo, ¿no? La intención de causar ese daño. Entonces acá más o menos esta es la estructuración de ese tipo penal de homicidio. Bien, vamos a entrar a otro tema, pero también del homicidio, que es lo siguiente. Cuando nosotros vimos el primer o uno de los dispositivos amplificadores del tipo penal para no mirar cuál es el primero, el segundo, el tercero o demás, que era la tentativa, pues decíamos que en los tipos de resultados siempre admiten la tentativa. Este es un tipo de resultado, admite la tentativa y las clases de tentativa que más adelante vamos a hacer como un recordatorio de lo que es la tentativa. Pero acá hablábamos nosotros de esa, cuando tenemos conocimiento del iter criminis, pues nosotros hablábamos de la ideación, preparación y ejecución, etcétera. Y decíamos también que dentro de la preparación para cometer una conducta punible, se utilizan o se prepara primero que todo de qué manera o de qué forma se va a cometer el homicidio, prepara la persona. Dentro de esa preparación hablábamos nosotros que se deben o se pueden utilizar algunos medios o algunos elementos mediante los cuales se pueda cometer la conducta punible de homicidio. Y acá también decíamos nosotros que esos medios o esos elementos que se van a utilizar tienen que cumplir con un requisito fundamental e importante que es la idoneidad. Es decir, que estos elementos sean idóneos para poder cometer la conducta punible, porque si no son idóneos, primero, no se podrá cometer la conducta que yo quiero, el resultado, y segundo, pues será en una circunstancia de menor punibilidad, simplemente ejecuté, pero no se da esta situación. Idóneos es que cumplan con ese resultado. Yo no puedo pretender quitarle la vida a una persona ahorcándolo con una hebra de hilo cuando la persona pesa 70 o 80 kilos. Mire que el elemento que utilizo no es idóneo, pero si utilizo una soga, una cuerda
resistente, bien, es idóneo y se irá a tipificar esta conducta punible de homicidio. Yo no pretendo quitarle la vida a una persona con una pistola de agua, con una pistola de balines de pronto, ¿cierto? Porque si se maltrata un órgano vital, de pronto se le pueda quitar la vida y hay que mirar esa idoneidad. Con un cuchillo de caucho, doctores, yo no puedo quitarle la vida a una persona con un cuchillo de caucho. Entonces los elementos utilizados tienen que cumplir con ese fin, con ese objetivo que pretende la persona. Pero estos elementos, doctores, se pueden dividir. Entonces vamos a mirar que estos elementos se pueden dividir en elementos materiales y o elementos morales. En esos dos nos dice diferentes bibliografías que se pueden utilizar estos elementos para que se le pueda quitar la vida a una persona. Entonces, los materiales son aquellos que operan directamente sobre la corporeidad, sobre la parte física o salud de la víctima. Y estos elementos u objetos materiales se dividen en físicos y químicos. Vamos a mirar qué objetos, y de pronto se nos escapan algunos que ustedes conozcan, pero en estos físicos conocemos, por ejemplo, un puñal. Ese es un elemento material físico. La misma arma de fuego, sin importar cuál sea, un revólver, una pistola, sin importar el calibre, un fusil, etcétera, etcétera, de las armas de fuego que se utilicen para cegarle o quitarle la vida a una persona, se vienen a constituir en elementos materiales físicos. Un palo, un bate, una piedra, el mismo fuego, porque se le puede quitar la vida a una persona incinerándola con, ¿cierto? Una cuerda, lo que yo les decía, para el estrangulamiento o ahorcamiento de una persona, pero tienen que cumplir con ese requisito que sean idóneos. Nosotros le podemos quitar la vida a otra persona electrocutándola, utilizando la electricidad. Entonces también están dentro de los elementos materiales físicos. Un automóvil. Un automóvil es un arma con la cual nosotros le podemos quitar la vida a una persona, ¿cierto? Ya sea de una manera dolosa, culposa o preterintencional, inclusive. Yo preterintencionalmente llevo mi vehículo, veo a un amigo ahí, voy despacio, despacio por asustarlo y resulta que lo alcanzo a rozar con mi automóvil y la persona se cae y a consecuencia de la caída puede perder la vida. Entonces, nosotros también de otra manera podemos quitarle la vida a otra persona mediante la hipotermia. No sé si ustedes se acuerdan hace unos años que un señor que su negocio era la venta de carne al público y no aparecía y la policía ingresó a su local y lo encontraron muerto dentro de un congelador donde él mismo tenía la carne y ahí junto con la carne estaba el señor y por la situación médica se determinó que lo habían dejado ahí amarrado y todo y por el frío murió. Entonces, el frío también puede ser eso. Por el sol, por insolación, se puede dejar a una persona mucho tiempo al sol y por insolación se puede morir esta persona. Y finalmente, con otra situación material y física es con las manos. Con las manos también se puede cometer un homicidio por asfixia, por golpes, etcétera, etcétera. Si de pronto no tuvimos en cuenta algunos otros, pues ya sabemos. Bien, esos son los materiales físicos. Ahora vamos a mirar los materiales químicos.
con los cuales se le puede quitar la vida a una persona. Nosotros hablamos que con algún químico, por ejemplo, veneno, con un veneno le podemos quitar nosotros la vida a otra persona, ya sea usando de esos venenos que en Colombia hace muy poco tiempo se determinó que a un testigo se le había quitado la vida mediante un veneno de cianuro, ¿cierto? Entonces mire que con venenos, con gases, de igual manera gases tóxicos y toda esa situación, se le puede quitar la vida a una persona. Con monóxido de carbono, con algunas otras situaciones. Vía pública grande y cada rato está pasando. Bien, con barbitúricos, con venenos, inclusive con algunos medicamentos que sean formulados o algo, si una persona toma más de la dosis que le indicó el médico o le proporciona a otra persona, puede quitarle la vida. Entonces esos vienen a ser los elementos materiales físicos o químicos con los cuales se le puede quitar la vida a una persona. Profe, ¿y el ácido que le lanzan a la cara? Sí, todo eso. ¿El ácido? Pero el ácido que le lanzan a la cara, pues, ya cuando hablemos nosotros de lesionar, acá estamos hablando de homicidio, ¿vale? Sí. De homicidio. Ese ácido del cual nosotros hemos hablado en algunas clases anteriores, que es del artículo 116A del Código Penal, se causan lesiones al rostro o al cuerpo de la persona. Pero Si llegan a de herir pronto, si sí, se exceden en eso, es es. posible que se le pueda, o como consecuencia de ese ácido que se le ha propinado a esa persona en la cara y en el cuerpo pueda causarle la muerte, pues entonces estaríamos inmersos dentro de esos materiales utilizados para quitarle la vida. Habíamos hablado también de unos materiales, de una situación moral, ¿no? Porque decíamos que estos elementos se pueden o se le puede quitar la vida a una persona mediante elementos materiales o morales. Ojo, porque uno dice, pero ¿cómo? ¿De qué manera puede uno causarle la muerte a otra persona moralmente? Claro, doctores. Son aquellos que actúan sobre la moral o sobre la parte psicológica de la víctima, agravándole, por ejemplo, la salud hasta producirle la muerte. Dentro de eso nosotros podemos encontrar en un secuestro. En un secuestro se daña la parte física y moralmente esta persona por verse privada de la libertad en contra de su voluntad puede causarle la salud mental y poderle causar la muerte, ¿cierto? Entonces en este evento se podría también dar. En los casos de violación o de acceso carnal violento, de acuerdo al artículo 205, muchas personas quedan traumadas tanto que esa situación psicológica lo lleva hasta quitarle, hasta producirle un daño en la salud y ocasionarle la muerte. Acá también se puede dar otra situación, que esta persona pueda, por ese delito que es aberrante y es un delito que la víctima queda psicológicamente muy afectada por ese acceso carnal en contra de su voluntad, utilizando la fuerza o la violencia, puede llevarla también hasta el suicidio, ¿cierto? Ya la mente utiliza y se puede llevarla hasta el suicidio. Profesor, Señora, ¿se podría hablar del bullying también? del bullying también, si esa es una situación, un niño o una persona que le hagan bullying en su colegio, eso, se han dado casos que lo lleva también hasta suicidarse o hasta enfermarlo en su salud o en su parte psicológica y puede esta persona morir y no habrá ninguna situación de remedio de alguno para protegerle esa vida, entonces de pronto puede morir. Entonces esas vendrían a ser más o menos las formas mediante las cuales una persona o varias personas le puede quitar la vida a otra.
Ya terminando esto, pues decimos que se utiliza la tentativa. Y acá también debemos nosotros, dentro de cada tipo penal, hacer un encuadramiento. Ya hablamos del bien jurídicamente protegido, ya hablamos del sujeto activo, hablamos del sujeto pasivo, hablamos del objeto material, hablamos del objeto jurídico, hablamos de la conducta, hablamos de la culpabilidad. Ahora bien, después de que se haya cometido la conducta punible, dijimos que podíamos determinar qué clase de sujeto activo comete la conducta punible o también determinar qué clase de sujeto pasivo se le comete la conducta punible, porque el sujeto activo también puede ser determinado o indeterminado. En este caso, si se causa el homicidio a un funcionario público, pues el pasivo vendrá a ser determinado porque es un funcionario público. Después también de cometer de cometer la conducta punible, tenemos que mirar, después del hecho, mirar algunas situaciones. ¿Quién cometió la conducta punible? Si la cometió una sola persona, él mismo preparó y actuó y ejecutó y cometió la conducta punible, estamos hablando que es un autor y un autor directo, ¿cierto? Si es así, simplemente es un autor y es autor directo porque él mismo preparó, ideó y él mismo materializó el homicidio. Segundo, si esa persona fue una persona que ideó, preparó, pero utilizó a una tercera persona, yo siempre les he dicho que yo no estoy de acuerdo con una tercera persona porque no hay acá una tercera persona, sin embargo, hay que ajustarnos a la norma y a la ley. Para mí es una segunda persona. Si utilizó esta persona que ideó, que planeó, que hizo todo, utilizó a otra persona coaccionándola o haciéndola cometer un error o utilizó a un inimputable, estamos hablando de una autoría mediata. ¿De acuerdo? Entonces hay que determinar todo eso. Si el homicidio lo cometió una persona, pero fue mandada por otro, o la otra lo utilizó en esas dos situaciones, lo engañó o utilizó a un menor para que cometiera esa conducta punible, o lo coaccionó, por ejemplo, le secuestra a la mamá y le dice, si usted no asesina a esta persona, le quito la vida a su mamá, pues una coacción insuperable. Y ahí estaríamos hablando de una autoría mediata, porque está el hombre de atrás, el hombre que utiliza a otra para que cometa esa conducta punible. El hombre del escritorio también se llama en la autoría mediata y se deben dar estos tres requisitos o presupuestos para que se pueda tipificar la autoría mediata. Entonces, hay que mirar qué clase de autoría se dio. Y dentro de la autoría también habíamos hablado nosotros de una autoría mediante aparatos organizados de poder. Entonces, si es un aparato organizado de poder que comete este homicidio, pues entonces vamos a mirar que se da una autoría mediante estos aparatos organizados de poder. Grupos que están organizados tienen un poder y, por ejemplo, lo que nosotros vimos hace muy poco tiempo de las fuerzas militares con la situación de los muchachos de Soacha y de otras partes del país que los hicieron pasar como guerrilleros, ¿cierto? Se cometió el homicidio mediante aparatos organizados de poder. Se está cometiendo, y acá nosotros habíamos hablado del falsos positivos. Y la cuarta autoría es cuando se hace por representación, que eso también nosotros ya lo conocemos. Y es cuando alguna persona que hace parte de una persona jurídica, porque recuerden que las personas jurídicas se las conforman personas naturales y una persona jurídica no es sujeto activo de cometer una conducta punible. Es decir, una persona jurídica no comete delitos. Eso lo indica nuestra Constitución y nuestra norma penal. O si no, doctores, prívenme de la libertad a pan Bimbo, o prívenme de la libertad a Coca-Cola, o almacenes Éxito.
Entonces, por eso mismo es que no son sujetos activos de cometer conductas punibles, pero sí son sujetos pasivos a las cuales se les vulnera o se les conculca un bien jurídicamente tutelado. Por ejemplo, cuando se hurtan varios artículos de almacenes Éxito, se le está vulnerando el patrimonio. ¿Sí ven? Entonces, por representación, la autoridad por representación es cuando una persona natural que hace parte de esa persona jurídica comete una conducta punible dentro de esa persona jurídica. ¿Quién irá a responder? Pues la persona natural. Después la persona jurídica irá a repetir contra esa persona natural que causó un daño dentro de la persona jurídica. Y esa es la autoridad por representación. Debemos también tener en cuenta, doctores, después de la comisión de la conducta punible, si hubo algún partícipe o si hubo algún determinador o si hubo algún cómplice. Todo eso tenemos que mirar de qué manera, y creo que les indicaba quiénes son partícipes dentro de la comisión de una conducta punible. Yo creo que ustedes me dijeron que era el determinador y el cómplice, y les indicaba que hay varias situaciones o varias clases de determinación. Les decía que unas por mandato, otras por inducción, otras por consejo, y esas son las formas de determinación que tenemos nosotros. Si se da alguna de ellas, pues entonces estamos frente a una participación por un determinador. Tenemos que tener en cuenta que si dentro de la comisión de la conducta punible o del delito hubo alguna ayuda por otras personas, y acá se vendría a tipificar lo que es la complicidad. Y hablábamos nosotros de 3 clases de complicidad: antecedente, concomitante, subsiguiente. Pero la complicidad está demarcada porque el cómplice tiene conocimiento de que se va a cometer esa conducta punible. Él conoce, se ha puesto de acuerdo. Solamente que el cómplice tendrá una ayuda, aunque mínima, aunque pequeña, pero tendrá esa ayuda a aquellas personas que van a cometer la conducta punible. Y por ser esa ayuda tan pequeña, por eso es que al cómplice la sanción penal o punitiva pues va a ser mínima que a los autores o a que los coautores. Y hablábamos nosotros de esa coautoría antecedente. Antes, pues la palabra misma lo indica, antes de la ocurrencia del hecho, antes de la ocurrencia de la conducta punible. Ejemplo, se coartan para llevar a cabo el hurto del banco de un municipio la noche anterior, y entonces van a indicar que Perito Pérez, como tiene un vehículo y que está bien organizado, mañana a las 9 de la mañana los acerque hasta la puerta o al parqueadero del banco agrario del municipio. Perito Pérez, faltando un cuarto para las 9, llega al domicilio, se suben todos, Perito Pérez los acerca hasta allá y allá los deja. Mire que es mínima, es de transporte, es mínima, pero es cómplice Pedrito Pérez porque colaboró, ayudó, aunque en mínima proporción, pero colaboró y los trasladó hasta allá. Porque si Pedrito Pérez no ayuda, no colabora, pues no podrán de pronto desplazarse hasta el banco. Y esa es la complicidad antecedente, pero antes de ello se me había olvidado la coautoría, ahorita más o menos la explicamos. La complicidad concomitante, yo siempre hablo del hombre del paracaídas. El hombre del paracaídas es cuando llega exactamente cuando se está cometiendo la conducta punible, llega en el momento de la ejecución de la conducta punible. Hablemos del mismo banco. Entonces le dicen a otro personaje, le dicen más o menos a las 9:15, 9:20, ya hemos sustraído todo el dinero y todas las joyas, las tenemos dentro de la tula, llegue ahí y me ayuda a sacar
las tulas, en ese momento que estamos nosotros trayendo todo. Es el mismo momento preciso en el cual se está cometiendo la conducta punible y esa vendría a ser la complicidad concomitante. Es muy pequeña la ayuda porque él no entró, no ingresó a la bóveda, no hizo ninguna otra situación, simplemente está colaborando con sacar de la bóveda la tula o lo que se han hurtado. Es mínima la ayuda, sin embargo, tendrá una pena privativa de la libertad o dependiendo o no, pero es mínima la pena. Y la subsiguiente, pues es después de haber cometido la conducta punible, hay una colaboración mínima para estas personas que ya han cometido la conducta punible y después de la comisión de la conducta punible presta esa ayuda. Por ejemplo, el otro personaje tiene un carro veloz, ¿cierto? De última gama o alguna situación, un carro muy veloz, entonces los espera ya sea en el parqueadero del banco o al frente del banco para cuando ellos salgan con lo que han hurtado, lo coloquen dentro del vehículo y huyan porque ese carro es muy veloz. Inclusive la misma persona dueña del carro los puede, les puede dar, ¿cómo se llama eso? Se me olvida. Los puede dejar quedar en su casa por 2 o 3 días mientras pasa toda esa situación y no son capturados por la autoridad competente. Todo esto tenemos que tenerlo y aplicarlo acá a la estructuración de nuestro tipo penal. Y si ven que esos son temas que nosotros ya vimos y que se tienen que dar acá. Se me olvidaba explicar lo de la coautoría. Así muy, muy general, doctores, porque yo tengo entendido que ya conocen. La coautoría es cuando se ponen de acuerdo 2 o más personas para cometer una conducta punible. Esa es coautoría, varias personas, 2 o más. 2 ya son varias, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo para cometer la conducta punible. Pero hablábamos nosotros, tenemos claro que existen 2 clases de coautoría. Una coautoría propia y una coautoría impropia. Y están tipificadas y se castigará a las personas que en coautoría cometan una conducta punible. Por ejemplo, nos hablan que la coautoría propia, ojo, porque a veces tienen una a confundir, la coautoría propia es cuando, si bien es cierto que se ponen de acuerdo en cometer una conducta punible, también es cierto que no se ponen de acuerdo en el trabajo, en la tarea que cada uno de ellos va a desempeñar en la comisión de esa conducta punible. Van y lo hacen, excúsenme lo que voy a decir, a la loca. Si van a asaltar o a hurtar el banco agrario del municipio, pues no saben y el uno ingresa o 2 o 3 ingresan al mismo cajero, no hayan qué hacer ahí, se vuelve un desorden porque no hay esa organización o esa distribución de trabajos o de tareas dentro de la comisión de ese delito. Y esa es la coautoría propia. Mientras que en la coautoría impropia sí se ponen de acuerdo, doctores. Son 7 los que van a asaltar o a hurtar el banco del municipio, el banco agrario. A las 2 chicas que hacen parte de ese grupo les dice, ustedes como son muy bonitas, vayan, coqueteele a los vigilantes, distráigalos, coqueteles al máximo mientras nosotros ingresamos. A 1 o a 2 le dicen, ustedes vayan al primer cajero, amenácenlo, hurten todo el dinero que haya ahí, a los otros 2, el segundo cajero, y así sucesivamente. Y a los otros 2, vaya a la oficina del gerente, lo secuestran con amenazas, lo coaccionan para que él vaya y abra la bóveda. Entonces, mire que hay distribución de trabajo, ¿cierto? Y ya terminados, dicen en 20 minutos, usted y usted, pues sacan las tulas del primer cajero y cada uno se hará cargo de lo que hurtaron del primero, del segundo, del tercer cajero y ustedes de la bóveda. Hay una distribución de trabajos, ¿cierto? Entonces, esa viene a ser la coautoría impropia y que se va a dar acá, pero que nosotros debemos tener en cuenta después de haber cometido la conducta punible, cuál fue la participación de cada uno de ellos. Si fue autor, qué clase de autoría, toda esta situación debemos tener en cuenta
pero como digo, después de ocurrido el hecho. Por eso hay que estudiar muy bien las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, mediante las cuales ocurrieron los hechos, la participación de los autores o coautores y el desempeño que tuvieron dentro de la comisión de ese delito. Bien, con esto pues hemos terminado la situación del homicidio, permítame. El concepto de lo que es el homicidio y la estructuración del homicidio. Para dar paso, doctores, el día de mañana vamos a hablar del artículo 104A. Lo leemos, doctores, a mí me encanta que haya participación, que ustedes me digan, acá también se puede dar esto, eso es fabuloso. Que lean los temas y ya con la lectura que hagamos, pues le damos una situación de conocimiento más grande y podemos reafirmar estos conocimientos, hacer aportes, llevar a cabo preguntas. Pero doctores, el hecho que los mande a leer no es que pase como un estudiante que lo nombro Pedrito Pérez. Él con todos los docentes, con todos, sí era muy acucioso, muy juicioso, leía y todo, pero entonces hacía su lectura para ir al día siguiente a la clase y hacerle preguntas a ver si podía acorchar al docente. De eso no se trata, doctores. Se trata es de adquirir conocimientos. Yo siempre les he dicho, y desde un principio les dije, si hay alguna pregunta que no pueda contestar, una pregunta donde hagan ese estudio para preguntarla y corcharme, y si no la sé contestar, les he dicho, presento excusas, pero el día siguiente la traigo y la contesto, porque vuelvo y reitero, el hecho de que seamos docentes en cualquier área del derecho, excúseme lo que voy a decir, no nos la sabemos toda. Y habrá algún chico que indague, como el que le digo, Pedrito Pérez, que a 3 docentes nos hizo la misma jugada, al uno de laboral colectivo, al otro de administrativo y a mí en penal. Leía por allá situaciones, jurisprudencias y todo, y venía a preguntarnos por corcharnos, pero pues afortunadamente no logró su objetivo y después nos tocó a nosotros y nosotros sí logramos el objetivo de corcharlo. Entonces, hay que leer para eso. A ver, doctora Dana, doctora Marcela, ¿preguntas? Doctor, es que su merced había dicho la vez pasada algo que me quedó la duda y fue respecto a los tipos penales en blanco. Su merced podría explicarme mejor sobre ello que A no. ver, eso es un tema de penal general cuando usted en la clasificación de los tipos penales según su estructura. Los tipos penales en blanco es aquellos que con la norma que tenemos no podemos solucionar ese caso y nos remitimos, por ejemplo, a la norma civil y con algún caso más o menos parecido a él y existe una norma, lo podemos y lo traemos acá para poder solucionar ese caso. O traemos sentencias que hayan hablado sobre ese caso, traemos esas sentencias para poder llevar a cabo y solucionar el caso en el cual estamos nosotros trabajando y que no ha sido posible solucionarlo con las normas que tenemos nosotros acá. Entonces, acudimos a otras normas, acudimos a otras sentencias para traerlas acá y poder solucionar ese caso. Nosotros hablamos, por ejemplo, que está muy concordado lo que es el derecho penal con el derecho civil, ¿cierto? Hay algunas situaciones, como les indicaba, que cuando hablamos de la vida, mire que traemos a colación acá para que nos termine de dar el concepto de vida el artículo 90 del Código Civil, porque el Código Penal no es claro el concepto de vida que tiene. Entonces, acudimos a esa norma civil en su artículo 70, que ahí sí nos aclara la situación del concepto de vida. Entonces, es acudir a otras normas para que nos aclaren o nos den solución a este caso que tenemos y que con las normas que contamos no podemos darle una solución exacta y correcta a este caso. Bien. ¿Quién más era, doctora?
Ay, Dios mío, ¿acaso? Listo, doctores. Entonces, Profe, señora, profe, qué pena, es que yo tengo una pregunta. Esto, cuando hablaste de los elementos material y moral, ¿se podría acusar en el elemento moral por inducir al suicidio? ojo, sí se puede hacer, pero este es otro tipo penal que está tipificado como autónomo, como diferente. La inducción al suicidio, y de eso vamos a mirar acá, ¿cierto? Pero también si una persona es tanto su trabajo que moralmente la puede inducir a que se suicide, y hay que determinar y tenemos que mirar exactamente si cumplió esa finalidad dentro de las situaciones morales, si realmente incidió y con ese consejo, con esa situación, pudo la otra persona quitarse la vida. Hay que mirar eso, ¿cierto? O si no, se miraría la inducción al suicidio, porque hay otras formas, no solamente mediante la situación moral o de consejo, sino hay otras formas de inducir a la persona a que se suicide. Y eso está tipificado como un tipo penal autónomo e independiente, que lo vamos a mirar más adelante, porque creo que dentro del contenido programático que tienen ustedes en la plataforma está eso de la inducción al suicidio, está lo del parricidio, está lo de otro tipo penal que es cuando se le quita la vida a los hijos, no me acuerdo el nombre, pero todo eso lo tenemos que mirar. Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a mirar esta pregunta, me recuerda a ver si realmente corresponde a este situación moral o a otra situación mediante la cual se le pueda inducir a una persona para que se suicide. Bueno, Pero, profe, discúlpeme, pero ahí sería no solo la inducción y también quedaría como la ayuda, ¿no? Sería inducción o ayuda ayuda. dentro del tema del suicidio. ¿Quién está cantando? Entonces, claro, por eso dice inducción o ayuda al suicidio. Acá hay que determinar también en qué proporción ayudó a ese suicidio. Por eso cada uno de los tipos penales tiene una connotación totalmente diferente y una responsabilidad por parte de las personas o de las autoridades competentes en el hecho de la indagación y la investigación, para determinar en algunos casos ese hilo tan delgado que existe entre un delito y el otro. Hay un hilo delgado, por ejemplo, en este caso hay que mirar y determinar, y por eso digo, todo depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo ocurrieron los hechos, y hay que mirar responsablemente cómo ocurrieron los hechos, cuál fue esa ayuda, ¿sí? Porque de pronto no puede ser en un determinado caso una complicidad, sino puede ser una autoría, todo eso, y en cada delito, doctores, en cada caso debemos tener esa honestidad y esa responsabilidad de hacer esa averiguación para no incurrir en errores. Ojo, los fiscales a veces incurren en errores, los defensores públicos, se tenía un concepto de los defensores públicos que no hacían su trabajo porque a ellos les pagan un sueldo mensual por hacer la defensa de algunas personas que no tienen acceso a un abogado de confianza porque no tienen la suficiente capacidad económica. Entonces acuden a los defensores de la Defensoría del Pueblo, y se tenía ese mal concepto de que ellos no trabajaban, de que ellos... Sí conocí un caso en el cual los dos defensores, una señora y un señor, le dijeron a la persona que había cometido conducta punible de homicidio aquí en un municipio cerca de Bogotá, en Chocontá, que en la audiencia de formulación de imputación aceptara cargos o se allanara cargos, sin haber estudiado bien el hecho, cómo ocurrió, doctores, y cometieron un gran error, porque ahí se hubiera podido solicitarle al juez una legítima defensa, porque así lo determinaron los hechos. Pero después de que la persona aceptó cargos en la audiencia de formulación de imputación y después en la audiencia de individualización y verificación de pena y sentencia del artículo 447 del Código Penal, volvió a decirle al juez de conocimiento que sí se allanaba cargos. Después de eso no hay retractación, doctores.
hay que tener mucho cuidado porque no hay retractación en el evento de que una persona se allane a cargos en la formulación de imputación, a no ser que se hayan vulnerado derechos fundamentales y otras circunstancias, pero eso no. ¿Cómo es posible que unos abogados le digan a una persona sin haber estudiado el caso que se allane a cargos, que la pena a imponer es hasta la mitad de la pena? Cuando fue y aceptó cargos en la audiencia de individualización de pena y sentencia del artículo 447 de la ley 906, nos llamaron y fuimos, hablamos, no, ya no se puede hacer nada, doctores, ya sentencia. Como aceptó cargos, tiene hasta la mitad de la pena. Como no tenía antecedentes judiciales, lo sentenciaron a 104 meses de privación de la libertad, que vienen a ser 8 años y algo. Y era una persona de 22 años, muy joven. Pero si hubiese podido alegarle la legítima defensa como un eximente de responsabilidad o de culpabilidad y que está tipificado en el artículo 32 del Código Penal. Todo esto tenemos que tener, ojo, doctores, es un bien jurídicamente protegido que nos están encomendando su defensa, sin importar si sea en materia penal, civil, cualquier rama del derecho. En eso tenemos que ser muy honestos y muy responsables, porque acá, doctores, la legítima defensa y ese pelado hubiera salido, pero como ellos creen muchísimo en nosotros, y este muchacho por la defensa le pagaban a estos señores el Estado. Entonces, no, allánense a cargo por no trabajar o por la pereza. Eso ofrezco, allánense a cargos que le dan la mitad de la pena, tranquilo, mire, yo le digo eso, la ley nos dice, inclusive le muestran el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, mire, acá dice que le dan hasta la mitad de la pena, eso fresco, usted está muy joven, si va a pagar 8 años sale de 30, eso no hay problema, vaya, tranquilo. Pues la persona cree en eso y la persona asustada, pues cree, si a nosotros que conocemos más o menos la ley, nos llega una notificación de cualquier juzgado y nosotros, ¿cómo así? ¿Por qué? Ahora una persona que no tiene conocimiento de la ley, pues asustada y todo va a hacer lo que nosotros le indiquemos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, doctores, muchísimo cuidado de ser responsables, ser honestos, cobrar lo justo y trabajar. Prometan a su cliente trabajo. No le prometan como muchos, no, por este homicidio, yo lo saco en 6 meses. Lo saco en menos, como en 4 meses. Venga para acá 20, 15, 25 millones de pesos, que yo lo saco en 6 meses. Eso es una falacia, eso es una mentira. Hay que hablar con la verdad con el cliente, doctores. Y no por sacarle un dinero, nosotros lo dejemos ahí a la suerte, porque lo que hicieron estos dos defensores públicos fue eso, no, allánense acá, eso fresco, eso me dijo el muchacho, no, y uno confía, y lo condenaron a 8 años, 6 meses, doctores, que es la mitad de los 208 meses, el juez lo condenó a la mitad de la pena a imponer porque no tenía antecedentes, porque el pelado se presentó después de haber cometido la conducta punible, son circunstancias de menor punibilidad por X, pero el juez me dijo, era una señora muy buena gente, que en los municipios lo tratan a uno mejor los funcionarios judiciales, perdónenme si aquí hay alguno, yo no estoy generalizando, pero acá en Bogotá uno a cualquier juzgado y lo tratan como, ¿cierto? Por algunas personas, inclusive ni por el juez, pero los que le colaboran, no todos, ¿no? Allá sí lo tratan a uno, la señora me entró, me mostró el video, me mostró la juez y me dijo, mire, pues así queramos no podemos hacer nada. Entonces hay que tener, y sí, me siguió llamando después de que está privado de la libertad para decirme qué podemos hacer. Le dije, pórtese bien, estudia, mira a ver qué podemos hacer, porque no se podrá solicitar la residencia, sino después de haber cumplido las 3/5 partes de privación de la libertad. Y todo eso tenemos que aprender, doctores, de aquí en adelante. Así no se vayan a especializar en penal, pero debemos saber, doctores, ¿cómo es posible que le llegue un casito donde se van a ganar 30, 40 millones en penal y toque llamar a un compañero suyo porque no es capaz de llevar a cabo un caso de penal y perder los 40, 50 millones de pesos o compartirlos, que a usted le den nada más 10 y el otro que con 30 o 40? Ojo, doctores, no solamente por eso,
sino tenemos que tener algo de conocimiento acá de las otras ramas del derecho. Entonces, mucho cuidado, muy juiciosos en eso, muy responsables y sobre todo muy honestos, ¿vale? Doctores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Ok, profe, feliz día. Las circunstancias de Gracias, agravación profe. punitiva. Que estén muy bien. Gracias, profe. Doctor, Gracias, profe. Profesor, buenas. gracias, doctor. Vale. Doctor, una pregunta. Su merced